Hola grupo, bienvenidos a la exposición. Buenos días, mi nombre es Julio Ramírez y me toca hablar sobre qué es la lipogénesis. La lipogénesis es un proceso por el cual los azúcares simples, como la glucosa, se convierten en ácidos grasos, que posteriormente se esterifican con glicerol para formar triglicéridos, que son empaquetados en VLDL y secretadas por el hígado. Continuamos con la función de la lipogénesis. La lipogénesis es una reacción bioquímica por la cual son sintetizados los ácidos grasos de cadena larga esterificados. Esto quiere decir que son unidos con el glicerol para formar triglicéridos o grasas de reserva que son necesitadas por el cuerpo. En la imagen de la par podemos ver la composición de los ácidos grasos, de los triglicéridos y del glicerol. Por último, me tocó hablar sobre en dónde se lleva a cabo la lipogénesis. La lipogénesis es un proceso enderogónico, por lo tanto el alargamiento de la cadena de los ácidos grasos tiene lugar en el retículo endoplasmático, catalizada por el sistema enzimático de la enlogasa microsomática. Muchas gracias. Después de lo que mi compañero les explicó, yo les voy a dar un pequeño resumen de la lipogénesis. Sabemos que la lipogénesis ocurre en el citosol y pues está presente en muchos tejidos, tales como hígado, riñón, cerebro, pulmón, glándulas mamarias y tejido adiposo. Sus cofactores necesarios son el NADPH, el ATP, el manganeso, biotina, bicarbonato como fuente de dióxido de carbono. El acetil-CoA es el sustrato inmediato y el palmitato libre es el producto final. Después de esta explicación, yo les voy a hablar sobre la producción de la lipogénesis. Sabemos que la lipogénesis ocurre principalmente en el hígado y en el tejido adiposo, y es una estimulación por una dieta alta de carbohidratos y por la acción de la insulina. Este proceso es inhibido por la presencia de ácidos grasos poliinsaturados y por el ayuno. Esto quiere decir pues que aquí otra parte importante de la lipólisis, que esto pues es estimulado por el glucagón que inhiba por la insulina. También la lipogénesis regula el paso de acetil-CoA carboxilasa por modificadores alostéricos, que estos son modificación covalente e inducción y represión de la síntesis enzimática. En el citrato, pues activa la enzima, la acetil-CoA, de la cadena larga que inhibe su actividad. Yo les voy a hablar ahorita lo que es también la lipólisis. Se dice que es el proceso catabólico que permite la movilización de lípidos que constituye la reserva de combustible en el tejido adiposo hacia los tejidos periféricos para cubrir las necesidades energéticas del organismo. Esto quiere decir que es común en todos los carbohidratos que comemos no se utilicen en su totalidad para generar energía. Cuando esto sucede, el cuerpo los almacena en partes del cuerpo en forma de tejido adiposo. En los hombres este tejido adiposo pues se acumula principalmente en el abdomen, mientras que en las mujeres lo hacen los muslos, glúteos, pechos y vientre. Conocer el proceso de lipólisis puede ayudar a quemar esa grasa acumulada y así bajar de peso en la forma natural. Asimismo, la lipólisis es el inicio para cetosis, que se da cuando existe un déficit de carbohidrato
y la quema de grasa se da directamente. Sin embargo, cuando la cetosis se desarrolla en el cuerpo con eficiencia de eliminación de toxinas, pues esto puede provocar cetoacidosis. ¿Qué es esto? Las cetonas son ácidas, por lo cual cuando existen en exceso son capaces de acidificar la sangre generando daños al organismo. Por lo anterior, la lipólisis y su reacción, la cetosis, deben ser supervisadas en todo momento. Muy buenos días a todos. Yo les voy a hablar acerca de lo que son los triacilglicéridos. El triacilglicéridos también se les denominan como grasas o grasas neutras y también están formados por tres ácidos grasos unidos mediante el enlace éster con el glicerol. Los triacilglicéridos son las grasas más abundantes que hay y como también si los tres ácidos grasos son iguales se les denominan como triglicéridos simples. Y cuando los ácidos grasos son diferentes se les denominan con el nombre de triglicéridos mixtos. Y la mezcla dentro de los triglicéridos simples y mixtos se les denominan como grasas naturales, debido a los grupos polares del glicerol y de los ácidos grasos están unidos mediante el enlace éster y los triglicéridos son moléculas apolares y prácticamente esto quiere decir que son insolubles en agua sobre la que flotan, esto debido a su baja densidad. Los triacilglicéridos pueden sufrir hidrólisis química o enzimática. La hidrólisis química se lleva a cabo mediante tratamiento con álcalis sobre las grasas. Esta hidrólisis da glicerol y la sal ezoica de los ácidos grasos, conocidas con el nombre de jabones. Este proceso se conoce como saponificación. Por eso se dice que los triacilglicéridos son lípidos saponificables. El segundo sería lo que es hidrólisis enzimática. Este proceso se realiza en el tracto digestivo para digerir las grasas ingeridas en la alimentación con la ayuda de la bilis producido por el hígado. La bilis actúa emulsionando las grasas, disgregándolas en diminutas partículas para favorecer las acciones de las enzimas conocidas como lipasas, ya que están muy presentes en el jugo pancreático e intestinal. Estas enzimas rompen las moléculas de grasa dando glicerol y tres ácidos grasos. Los triacilglicéridos desempeñan dos funciones bastante importantes. El primero sería constituyen la reserva energética. Esto se debe ya que las grasas poseen un valor energético superior al de los glucósidos y las proteínas. Y como segundo sería proporciona aislamiento térmico y físico. Las grasas ácidas, las grasas depositadas alrededor de los órganos delicados como el corazón o los riñones actúan como una barrera de protección frente a los traumatismos. 2000 years later. Ahora les voy a hablar acerca de la síntesis de los triacilglicéridos. En el hígado, la síntesis del triacilglicérido está conectada normalmente a la secreción de lipoproteínas de muy baja densidad
y no se considera un sitio de almacenamiento fisiológico de lípidos. Toda acumulación de triglicéridos en el hígado es patológico y se le denomina como esteatosis hepática o hígado graso. La síntesis del triglicérido comprende dos funciones. El primero sería lo que es activación de los ácidos grasos y el segundo sería ensamblaje de los triglicéridos. Buenos días, ingeniera. Yo les voy a hablar sobre cómo tiene lugar en la biosíntesis de los fosfoacigliceroles, ya que esto se basa en los fosfatidatos, como el grupo fosfato esterificado, que con frecuencia es un alcohol nitrogenado, como la etanolamina, que esto es muy importante en la base de los fosfatidatos. Está también que dice que la conversión de fosfatidatos requieren de presencia de nucleósido trifosfato, porque los detalles de las vías de biosíntesis no son los mismos en los mamíferos que en las bacterias. Todos los fosfoagliceroles se van a diferenciar en que el ácido fosfórico se puede unir por enlace éster a otro compuesto que va a distinguir los tipos que están los ácidos grasos, que no nos permiten diferenciar tipos. ¿Por qué? Porque el ácido fosfórico no puede unir más enlaces éster y pasar a otros compuestos para que pueda permitir diferenciar estos tipos. Lo que sí podemos decir es que en general el ácido unido al suele ser saturado o podría ser también insaturado. En el fosfoaglicéridos, que también son llamados glicerofosfolípidos, están constituidos por dos ácidos fosfoagliceroles y esfingolípidos. Tienen ácidos grasos como precursores. En el caso de los fosfoacigliceroles, se agregan dos ácidos grasos y ácido fosfórico, que esos son muy importantes para los compuestos triacilgliceroles. En la columna dorsal de glicerol, la adición de los grupos remanentes requiere de nucleósidos trifosfato y difieren entre los mamíferos y las bacterias. Por eso, en las bacterias reaccionan como fosfatidato para producir citidina difosfodiaglicerol, ya que el primero de estos pasos es la eliminación por la hidrólisis de grupo fosfato y el segundo paso sería la reacción de fosfato de etanolamina, que esta etanolamina es muy importante para los pasos de eliminación. Y en los mamíferos la fosfatidiletolamina pueden producir
en otra situación con los otros, ya que también fluye mucho el alcohol de la serina y en ello la etanolamina, que permitirá la conversación entre ellas. También hablaremos sobre cómo tiene lugar la biosíntesis de los esfingolípidos, que esto también es muy importante de nuestro tema. En la base estructural de los esfingolípidos no es el glicerol, sino la esfingosina. Los precursores de la esfingosina son la palmitoilcoenzima A y el aminoácido serina, que reaccionan para producir dihidroesfingosina. Y los ácidos grasos están unidos al esqueleto de la molécula de esfingosina, produciendo ceramidas. Al adicionarse otras proporciones como los azúcares, se producen gangliósidos y otros compuestos, ya que la biosíntesis, que a su vez es un producto de la degradación de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos consiste en enlazar dos átomos de carbono entre sí y reducirlos para tomar un ácido graso. Ya que en el esfingolípidos hay o no fosfato. ¿Por qué? Porque el fosfoesfingolípidos y gluesfingolípidos con hidratos de carbono, la esfingosina, se haya unido a un ácido graso de cadena larga mediante un enlace amida, formando la ceramida. Para formar el glicerol trifosfato, va a variar la ruta dependiendo si se está formando el triglicérido en hígado o en tejido adiposo. Si estamos en hígado, tenemos glicerol disponible, por lo que podríamos convertirlo en glicerol trifosfato. Recordemos que el glicerol es una estructura de 3 carbonos, por lo que lo único que hay que hacer es, si tenemos el glicerol, es unir un fosfato de la posición número 3. Este vendría de uno de los fosfatos del ATP, por lo que luego de la reacción lo encontraríamos como ADP. La enzima que hace esta reacción sería la glicerol-cinasa. Bueno, para formar la glicerol trifosfato en el tejido adiposo, primero que nada es necesario tomar en cuenta que este proceso ocurrirá mientras esté activa la glucólisis, porque la glucosa va a llevar a cabo varias etapas de la glucólisis hasta convertirse en dihidroxiacetón a fosfato. Esta es la sustancia que será modificada mediante la adición de hidrógeno para poder convertirlos en glicerol trifosfato. Bueno, ahora hay que llevar a cabo la activación de los ácidos grasos. Este proceso se lleva a cabo utilizando ATP y se hace la unión de esa estructura con ácidos grasos. Para poder hacer esta unión es necesario eliminar 2 fosfatos de ATP en forma de pirofosfato, de tal forma que el ácido graso queda unido a una estructura que es el adenosin monofosfato. Posteriormente se transfiere a la coenzima A, de forma que me queda el acilcoenzima A. Bueno, recordemos que cuando eliminamos pirofosfatos estamos eliminando 2 equivalentes de energía. Ahora hay que llevar a cabo el proceso de esterificación. La esterificación no es otra cosa más que hacer la unión del ácido graso con la estructura del glicerol, es decir, vamos a generar un enlace de tipo entre el ácido y el carbono. En primer lugar, vamos a agregar 2 ácidos grasos en la posición de carbono 1
y carbono 2, ya que el carbono 3 está ocupado por el grupo fosfato. Posteriormente vamos a eliminar este grupo fosfato en forma de fósforo inorgánico y va a quedar el carbono número 3 con un grupo OH, y así quedará disponible para poder agregarle el ácido graso. Sin embargo, al diacilglicerol, una vez formado, también se puede utilizar para sintetizar fosfolípidos, por lo que a partir de este punto la ruta se puede desviar para poder formar otras sustancias. En cambio, si queremos continuar con las sustancias de triglicéridos, entonces se unirá un último ácido graso a la estructura formando un triacilglicerol. Si la síntesis del triglicérido se realiza en el hígado, entonces el triglicérido debe exportarse mediante el empaquetamiento en lipoproteína VLDL. Entonces, si logramos observar de forma general la síntesis de triacilglicerol, podemos observar que si estamos en un estado de alimentación, la glucosa va a estar llegando al hígado y al mismo tiempo va a haber producción de insulina por páncreas que también va a estar señalizando en el hepatocito. Entonces, la glucosa va a realizar la ruta de la glucólisis en hígado, la cual puede terminar y entrar al ciclo de Krebs y a muchos otros procesos. En el mismo hígado se puede utilizar glicerol como base para construir el glicerol trifosfato, o se puede utilizar la ruta a partir de la glucólisis, es decir, al igual que en el tejido adiposo, partimos de DHAP para construir el glicerol trifosfato e unirlo al acilcoenzima A y formar los triacilgliceroles. En dado caso que esto ocurra, pues el triglicérido ya formado ahora se debe empaquetar para poder exportarse por plasma. Por lo tanto, se le debe unir a poliproteínas y se forma una estructura que es el VLDL. Esta viaja por plasma hasta llegar al tejido adiposo, en donde gracias a la lipoproteinasa se van a liberar los ácidos grasos. En el tejido adiposo debemos volver a formar los triglicéridos, porque es la forma en la cual se van a guardar los lípidos dentro de los depósitos. Para poder hacer la formación de triglicéridos, usaremos la DHAP, que viene de la glucólisis, y además utilizaremos los ácidos grasos. Bien, ahora lo activaremos y se forman los triacilglicerol. Para poder hacer la formación de triglicéridos, es importante que la insulina esté señalando el tejido adiposo, porque va a favorecer la ruta. Una vez que el VLDL ha sido vaciado, los remanentes, que son llamados IDL, van a regresar al hígado y en el hígado se les hará cierto procesamiento. Bueno, antes de finalizar presentaremos un video. Hola, mi nombre es Fraile Jon Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, yo soy tu amigo Fraile Jon Ernesto Pérez.